Seguimos con esta serie de enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12, hasta el verso 16, el apóstol San Pablo ofrece otro causal de divorcio. Pablo repite la enseñanza que había impartido el Señor en la tierra. Y luego, bajo la guía del Espíritu Santo, ofrece enseñanza que va más allá de la que el Señor Jesús había enseñado, dado que se había presentado una situación nueva. Cuando uno de los cónyuges de un matrimonio pagano se convierte a Cristo, él o ella no debe abandonar al otro. Pero si el otro insiste en dejar al cristiano, Pablo dice que se divorcie, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Por ninguna mente humana puede pasar que Pablo le está mandando a divorciarse para que se quede sin casar. A esta nueva causa de divorcio se le conoce como el privilegio paulino. Este otro causal de divorcio no se puede ver como recasamiento, porque es justificado por Dios en su santa y bendita palabra. Y todos los que Dios justifica es bueno. Dios jamás te mandará a hacer algo para después juzgarte por ello. Exceptuando el principio, cuando Adán y Eva, el divorcio siempre existió. El divorcio no es nada nuevo ni exclusivo del mundo moderno. En la ley era por cualquier causa. Véase a Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Versión Reina Valera 1960. La gracia. Ahora, bajo la gracia, Jesús puso el asunto del divorcio más difícil. Él dijo: salvo por causa de fornicación. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Versión Reina Valera 1960. Jesús está diciendo aquí claramente que no todos son capaces de comprender que ya el divorcio no era como Moisés lo enseñó en la ley, que era por cualquier causa. Deuteronomio 24 del 1 al 4. El maestro de maestros está diciendo que solamente la fornicación rompe el pacto del matrimonio, dejando libre a la parte inocente. El verso 10 en adelante de Mateo 19
dice, luego sus seguidores le dijeron, si así es la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. En otra palabra, solamente por infidelidad yo puedo divorciarme de mi esposa. Verso 11, Jesús le dijo, no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Es por eso que hay tantas ignorancias en el pueblo de Dios concerniente al tema del divorcio y nuevo casamiento, porque no todos en el pueblo tienen este conocimiento. Hay hombres, versos 12, que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no pueden casarse porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Versión Palabra de Dios para Todo, PEDT. Una persona solamente puede tener un nuevo matrimonio en los siguientes casos. Número 1, por fornicación. Mateo 5:32 y 19:9. Por muerte. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39 y Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Número 3, en un matrimonio mixto o abandono. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 hasta el versos 16. Y número 4, divorciado o divorciada en el mundo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Divorciado, divorciada en el mundo. En el capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol San Pablo habla de 3 clases de personas: viuda, doncella y soltero. ¿Cuáles son las viudas? Mujeres cuyos esposos han fallecido. Y las doncellas, las que nunca se han casado, vírgenes. Pero, ¿y los solteros? ¿Cuáles son? Pues son personas que vinieron del mundo a la iglesia con todos tipos de problemas: divorciados, homicidas, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dice el apóstol San Pablo? Que para estarse quemando, que se casen. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Aquí, en estos 2 versículos bíblicos, el apóstol San Pablo se incluye entre los solteros y las viudas. Aunque el apóstol San Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta a los Corintios, Pablo es posible que hubiese estado casado una vez. Podemos decir esto con toda propiedad, ya que sabemos que Pablo era un judío observante de la ley y un ejemplo entre su pueblo. Filipenses capítulo 3, del 4 al 6. En los tiempos de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio debía ser obligatorio, al extremo de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado, se le consideraba que había pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo y que no eran del todo hombres. También, por los dichos por Pablo,
se puede deducir y es probable que Pablo fuera miembro del Sanedrín. En Hechos 26:10, Pablo dice: yo di mi voto, hablando de los primeros cristianos. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Entonces, ¿qué le pasó a la esposa de Pablo? Las escrituras no dicen nada. Quizás ella lo dejó cuando se convirtió en cristiano, o quizás ella murió algún tiempo antes o después que se convirtió en cristiano. Pero sabemos que era probable que él estuviera casado antes. Y sabemos perfectamente que él no estaba casado cuando escribió esta carta a los Corintios. Además, no hay ninguna aparición de una esposa para Pablo en ninguna de sus cartas. Sí que dijo que tenía derecho de traer a una hermana por mujer. Véase a 1 Corintios capítulo 9. En los versículos 8 y 9 de 1 Corintios capítulo 7, el apóstol San Pablo se incluye entre los solteros y las viudas y les dice que para estarse quemando, que se casen. ¿Con quién? Que busquen a la esposa con la que se divorciaron en el mundo y que ya tienen nuevas esposas, esposos, y que destruyan los nuevos matrimonios de esas esposas, esposos. Pues está bastante claro que no es así. Pablo lo estás mandando a que formen un nuevo matrimonio, a que se casen de nuevo. Cualquiera puede haber matado a más de 20 personas estando en el mundo, es decir, no siendo cristiano evangélico, y haberse casados y divorciado más de 20 veces. ¿Y qué le dice Dios en 1 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Véase también a 1 Corintios 7:24, que dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versión Reina Valera 1960. La Biblia de las Américas también dice: hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. El pecado imperdonable, según las Escrituras, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Y quién es el que peca contra el Espíritu Santo? Peca la persona que tiene conocimiento, que conoce al Espíritu Santo. Véase a Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús le está hablando a personas que conocían la ley, es decir, tenían conocimiento. Eso significa que la persona no convertida, que no conoce a Dios, no blasfema contra el Espíritu Santo, porque lo hace por ignorancia. Diferente al creyente con madurez, con conocimiento, que conoce a Dios. Y si Dios no le toma en cuenta a todos aquellos que no se han convertido a Cristo, que hayan matado a 20 personas y que lo hayan mandado al infierno, y también la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuanto menos que ellos, si se divorcian